¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Joel Guayamares, soy médico psiquiatra, trabajo en el servicio de emergencia de este hospital. También, aparte de ser psiquiatra, hago psicoterapia. Y bueno, hoy día tengo el honor y el agrado de darles algo de conocimiento en salud mental acerca de un tema que es ampliamente prevalente en nuestra sociedad. Y bueno, espero aportar en algo hacia ustedes. Bien, rápidamente, porque el tiempo es corto, vamos a revisar la agenda, que vamos a tocar acerca de los mitos, la historia, epidemiología, etiología, la clínica, cómo se manifiesta esta enfermedad, qué ha pasado con la transición diagnóstica, comorbilidades, exámenes auxiliares necesarios para el diagnóstico diferencial, el manejo de esta entidad. Vamos a hablar un poco de estigma, acerca de la rehabilitación y reinserción y el pronóstico del trastorno bipolar. Bien, como breve introducción, los trastornos bipolares son un conjunto heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por alteraciones del estado de ánimo y causan sufrimiento subjetivo a quien la padece. Acuérdense que es una enfermedad psiquiátrica de una alteración en el estado de ánimo, ¿sí? La OMS la ha colocado en el 6º puesto de morbilidad entre todos los trastornos médicos a nivel mundial. Esta es una de las enfermedades mentales más comunes, severas y persistentes. El fuerte impacto sobre la función ocupacional y social que tiene este desorden ha llegado a calificarla como una de las enfermedades de mayor discapacidad. Interrumpe, lamentablemente, esta enfermedad, cuando el paciente no es tratado, el funcionamiento adecuado y normal de los pacientes. Bien, se habla mucho de esta enfermedad, ¿no? Entonces, acá van a ver algunos mitos. Por ejemplo, todo paciente con trastorno afectivo bipolar alterna continuamente entre un estado de manía y otro de depresión. Esto es verdadero y falso. ¿Verdadero por qué? Porque sí, hay pacientes que alternan de manía, que luego lo vamos a hablar y vamos a explicar, hacia fases depresivas. Pero también puede tener un curso en el que el paciente puede durar por mucho tiempo en una fase depresiva, luego sigue una fase depresiva, luego una fase depresiva y luego otra maníaca. ¿Sí? Entonces no tienen que alternar uno con otro, necesariamente. En el trastorno afectivo bipolar, ¿es suficiente que la persona ponga de su parte para mejorar? Totalmente falso, ¿no? Estas frases en una persona con depresión, sal adelante, pon de tu parte, tienes que mejorar, son totalmente ofensivas, invalidantes y iatrogénicas hacia los pacientes, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que no solamente es la voluntad del paciente por mejorar, sino una ayuda biológica, una ayuda farmacológica y psicoterapéutica. ¿El suicidio es un problema menor en el trastorno afectivo bipolar? Eso es totalmente falso. El suicidio es uno de los temas más importantes, problemas más importantes en el trastorno bipolar. ¿Puede pasar años antes del diagnóstico definitivo? Verdadero. Ya, usualmente, ya más adelante vamos a ver que el diagnóstico tarda años en hacerse correcto. Un poco de historia. En la antigua Grecia, en el siglo IV a.C., se vio con baños de sales hacia pacientes que eran melancólicos que tenían cierta mejoría. Estas sales contenían litio, entonces ya desde la antigüedad se vio algún avance farmacológico. Aristóteles fue el primero en asociar a la melancolía con el arte. Decía que ciertos artistas, escultores o pintores tenían un cierto tinte melancólico. Areteo de Capadocia también detalló síntomas, fue el primero en detallar síntomas del trastorno bipolar en Grecia. En el medioevo, que sabemos que fue una etapa donde hubo un retraso en el avance científico médico, así como los pacientes con esquizofrenia, estos eran perseguidos por creer que eran poseídos por demonios, ¿no? Y por lo tanto tenían que ser ejecutados. Andrés Picker fue el primer médico que examinó a un rey, Fernando VI, que padecía del trastorno afectivo bipolar y lo describe como tal. Jean-Pierre Falret publica en el 1851 un artículo acerca de la folia circular, ¿no? Que es la locura circular que posteriormente venía a ser llamada el trastorno bipolar. Este fue el primero en notar una conexión genética. Kraepelin, que es quien tenemos en la foto, habla acerca de las causas biológicas de la enfermedad en general, de la enfermedad mental, habla de la locura depresiva maníaca y la paranoia, y fue el primero en diferenciar la bipolaridad entre la esquizofrenia. Antiguamente eran un cuadro
un mismo cuadro, ¿no? Leonhardt en 1957 separa trastornos afectivos bipolares y monopolares. Godwin en el 70 describe y desmenuza el bipolar en tipo 2, y Akiscal es otro médico psiquiatra que describe el espectro bipolar, ¿no? La epidemiología, la prevalencia es del 1 al 5%, en la media 1.2%. El trastorno bipolar tipo 2 es 4 a 5 veces más prevalente que el trastorno bipolar tipo 1. Es más prevalente en mujeres, como dijimos, tiene a 5 a 10 años de retraso en el diagnóstico correcto. El pico de inicio de esta enfermedad es aproximadamente de 15 hasta los 30 años, pero es más prevalente en la segunda década de la vida. El suicidio en 20% de pacientes que no recibieron tratamiento y mayor en 10 primeros años de enfermedad. Ya es bastante prevalente el suicidio en estos pacientes. Sabemos que esta enfermedad es cíclica de por vida y que el 10% de pacientes con trastorno bipolar poseen dotes artísticos y de liderazgo. 50% de pacientes tienen falta de adherencia al tratamiento. Últimamente hay un incremento de casos debido a causas fenotípicas y de repente un sobrediagnóstico. Como ya habíamos dicho, es la sexta causa de discapacidad a nivel mundial. El trastorno bipolar representa el 21% del gasto total en salud mental en Estados Unidos. ¿Sí? Pero acuérdense, por favor, que los costos o los gastos de estos pacientes es más que todo por ausentismo, desempleo, suicidio, o sea, gastos indirectos, que es aproximadamente el 85%. El gasto directo no es tanto, ¿ya? O sea, la medicación, el internamiento, los servicios que se prestan en salud no son los más importantes, sino los gastos importantes son los que derivan de la pérdida del funcionamiento del paciente. Estos pacientes pues, pueden tener internamientos repetidos, rupturas conyugales, cambios o pérdidas de trabajo repetidos, también desastres financieros. También en cuanto a lo físico, hay un aumento de la mortalidad y morbilidad cardiovascular. Hay bastante asociación. En las causas, vemos que hay una causa herencial, genética, incluyen factores psicosociales, hay una vulnerabilidad genética, factores de estrés también, y lo que conlleva al desarrollo del trastorno bipolar. Este es un gráfico que más o menos resume la etiopatogenia. Arriba, en amarillo, tenemos las causas genéticas, todo lo que sea en la niñez, en la parte congénita. En la parte media, de color verde, tenemos todos los cambios neuroanatómicos, neuroquímicos, ¿no? Neuroinmunendocrinológicos, y abajo, en verde un poco más oscuro, tenemos todo lo que sucede con el paciente, ¿no? Todo el impacto cognitivo y el pobre funcionamiento psicosocial. Bien, este es un cuadro comparativo para ver que el trastorno bipolar en gemelos monocigotos es bastante prevalente, incluso mayor que la esquizofrenia, en un 62%. En cuanto a la genética, ¿no? Sabemos que esta enfermedad tiene una vulnerabilidad genética, tiene una heredabilidad del 59%. Aquí encontramos, esto lo dejo acá y lo voy a pasar rápido, con ciertos cromosomas, ¿sí? Vemos que, como habíamos dicho, que la concordancia en gemelos monocigotos es del 70% aproximadamente. Este cuadro me gusta bastante porque refleja cómo algunas entidades en salud mental pueden superponerse en cuanto a tener la genética común, ¿no? Por ejemplo, el trastorno bipolar se nota que comparte la genética con la esquizofrenia, con un poco de ansiedad, ¿sí? También se ha visto en estudios que el valproato de sodio puede implicar una modificación epigenética. Vemos acá, según síntomas, cómo el trastorno bipolar, junto con la esquizofrenia y la depresión mayor, comparten ciertos síntomas. Esa es la parte A, la de arriba. Y la parte B de abajo, vemos que cada gen puede expresar ciertos síntomas dependiendo de la entidad, ¿no? Obviamente con sus intersecciones. Este estudio es interesante porque la genética no solo ha aportado a explicar que las causas de ciertas enfermedades tienen cierto tono genético, sino que también ahora está muy en boga, y esto es del 2018, del JAMA, que pueden hacerse estudios en pacientes para saber qué fármaco va a dar, o sea, va a ser más efectivo para cada paciente. Por ejemplo, se ha notado en este estudio que pacientes bipolares
con mayor riesgo genético para esquizofrenia, o sea, que comparten genes con esquizofrenia, responden peor al litio. Sí, entonces, si a un paciente le haces un estudio genético, podríamos, o este estudio nos da luces para saber qué fármaco va a ser el mejor. Esta tabla también me gusta, que refleja qué genes comparte el trastorno bipolar con otros trastornos, por ejemplo, con anorexia nerviosa, la comparte, con trastornos de ansiedad, ¿sí? Con depresión mayor, con trastorno posicionista desafiante y con esquizofrenia de una manera fuerte, ¿sí? Esto también es del 2018. No solamente el trastorno bipolar comparte la genética con otras comorbilidades psiquiátricas, sino también con eventos físicos orgánicos, como por ejemplo eventos isquémicos, strokes, ¿no? En la parte neurológica también es muy, muy importante. Y acá no sale, eso solamente son enfermedades neurológicas, pero también tiene cierta comorbilidad mayor con trastornos isquémicos a nivel cardiovascular. En cuanto a la neurología, aparte de la genética, vemos que hay una disregulación en el funcionamiento monominérgico, o sea, de neurotransmisores, y una disfunción del eje hipotálamo-hipófiso adrenal, ¿sí? A grandes rasgos hay cambios en los neurotransmisores, en noradrenalina, en la manía, está aumentada, y en depresión está disminuida. Así como hay un aumento también de dopamina en el área mesolímbica, hay disminución en pacientes impulsivos de la serotonina, la acetilcolina también está disminuida, GABA, hay una hipofunción tanto en manía y depresión, y hay una activación glutamatérgica. ¿Ya? Vemos también que hay cambios en el eje hipotálamo-hipófiso adrenal, hay un incremento de esta actividad, tanto en depresión como en manía mixta. El estrés hace que se libere o que haya un aumento de la liberación de hormona de glucocorticoides, esto conlleva excitotoxicidad, esto va a incrementar la liberación de glutamato, y el glutamato sabemos que puede causar atrofia y muerte celular a nivel hipocampal, ¿sí? Estudios de neuroanatomía en resonancia magnética, por ejemplo, se evidencia una reducción del cíngulo anterior, una disminución de la corteza prefrontal orbital y media, del estriado ventral y el hipocampo, así como un ensanchamiento del tercer ventrículo. Entonces, no solamente lo vemos a nivel genético, no lo vemos a nivel de neurotransmisores, sino también lo podemos ver en macro, ¿sí? Esta es una tomografía por emisión de positrones, es una tomografía funcional que se debería hacer a todos los pacientes, pero acá en Perú no se hace de rutina. También hay mecanismos de neurotoxicidad, se sabe que hay una teoría y en lo psiquiátrico está muy, muy en boga hablar de teorías inflamatorias, ¿sí? En trastorno bipolar también hay una evidencia de un proceso inflamatorio crónico, central y periférico, ¿sí? Hay aumento de niveles plasmáticos de citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, ¿sí? Mediadores inflamatorios se asocian a la declinación cognitiva, la que aumenta con los episodios sucesivos. En cuanto a la etiología psicosocial, ya no vamos tanto a lo biológico, a lo genético, sino a lo que viene de afuera, a los estresores, que también son importantes. Eventos adversos, traumáticos, abuso de sustancias e historia familiar puede predisponer a la aparición de trastorno bipolar. El ambiente, altos niveles de emoción expresada, hostilidad, crítica, estilos de comunicación afectiva negativa y bajos niveles de cuidado maternal se han asociado con síntomas afectivos más severos. El trauma sabemos que puede ser emocional, que puede ser sexual, que puede ser físico. En este caso, el emocional se dice que afecta un poco más a predisposición a pacientes con trastorno bipolar. El abuso sexual está más asociado con trastorno bipolar tipo 1 y la negligencia y abandono emocional en la niñez con el trastorno afectivo bipolar tipo 2. ¿Qué más? Bueno, acá hablamos un poquito de que las familias con menor cohesión o disfuncionales puede hacer que el paciente con trastorno bipolar tenga más comorbilidades, como TDAH, trastorno oposicionista desafiante. Sí, acá hablamos un poco, esto lo voy a pasar un poco rápido, de las características prodrómicas del paciente, o sea, el paciente cómo se comporta antes del diagnóstico. Un humor depresivo, alteraciones en el nivel de energía, suelen discutir fácilmente, ¿sí? Y aparte el factor estacional, a quién no le gusta el calor, a quién no le pone triste el invierno, el frío, obviamente es normal, pero hay personas con predisposición al trastorno bipolar que sí puede afectar un poco mayor el clima, ¿no? Los cambios estacionales.
Bien, pasamos de lleno a la clínica. ¿Cómo son los pacientes, no? Para empezar, tenemos que entender que ¿qué está incluido en el trastorno bipolar? Está incluido el episodio depresivo mayor, está incluida la hipomanía, está incluida la citación rápida y episodios mixtos. ¿Sí? Este cuadro es muy interesante y revelador porque nos comenta o nos revela que los pacientes son sintomáticos, o sea, que tienen síntomas casi la mitad de sus vidas. Por ejemplo, un 53% son semanas asintomáticos, a la mitad. Un 32% el paciente se torna depresivo. Un 9% el paciente se torna maníaco hipomaníaco y un 6% el paciente está con episodios mixtos. Entonces vemos que en toda la vida, la duración de la vida del paciente, la mitad está con síntomas. Esto aproximadamente es un correlato de la historia natural de la enfermedad en el trastorno bipolar, en todas sus fases. ¿Sí? Es como una media que se ha hecho. Están los pródromos, ¿no? Que pueden ser, como ya habíamos dicho, unos 7 años, 8 años. Está el primer episodio depresivo, que usualmente es sin síntomas psicóticos. Luego el paciente puede tener o estar bordando el ánimo normal. Luego podría estar haciendo un episodio depresivo, pero este sí con síntomas psicóticos. Luego tiene una fase prodrómica y luego puede presentarse en algún momento de la vida el primer episodio de manía, que usualmente es con síntomas psicóticos. Si es que estamos hablando del trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Que ya lo voy a explicar. Entonces, una persona con depresión a la consulta, va a venir pacientes con depresión, ¿no? Con el ánimo bajo, que puede ser mayor de 2 semanas, que el paciente va a referir que tiene apatía, que tiene una falta de ilusión, que tiene una sensación de tristeza, de vacío, que tiene baja autoestima, dificultad para realizar tareas habituales, tiene un enlentecimiento tanto físico como mental, falta de concentración, deseos de morir. Esto hay que, por favor, prestarle bastante atención. Va a tener molestias físicas, va a psicosomatizar el paciente, va a tener episodios de ansiedad, insomnio o exceso de sueño, pérdida o exceso de apetito, inhibición social o ideas de culpa. No es necesario que estén todas, pero un trastorno depresivo no se nos puede pasar, por favor. Entonces, a la exploración, ¿cómo está el examen mental del paciente? El paciente va a contener o va a tener un retraimiento, va a tener un retraso psicomotor, va a estar negativista y obviamente va a estar lábil y con tendencia al llanto, ¿no? En cuanto al lenguaje, el volumen y tono van a ser bajos, va a estar lento, va a haber mutismo también, o el lenguaje va a estar diferido. El pensamiento va a estar lento también, van a haber bloqueos, ideas o delirios de minusvalía, desesperanza, culpa, pobreza, inutilidad, ideas suicidas, rumiaciones, síndrome de Cotard, que es un síndrome donde el paciente está tan deprimido que piensa que carece de una parte o algún órgano de su cuerpo, que puede estar muerto incluso, ¿no? En cuanto a la percepción, en estados severos o en trastorno bipolar tipo 1 y 2, pueden haber alucinaciones, ¿sí? El ánimo suele estar depresivo, distímico, hay una tristeza referida, está el paciente desatento, hay una psicomotricidad más lenta y la conciencia de enfermedad suele ser pobre. Hipomanía. Hipomanía se va hacia lo contrario, se va el paciente hacia el ánimo contrario a la depresión, que es un ánimo un poco más elevado. Este por lo menos debe durar 4 días. No es necesario que estén todos los siguientes, por favor. Aumento de la autoestima, el paciente va a tener exageración de las propias capacidades, que va a referir que lo puede hacer todo, va a embarcarse en demasiadas cosas y tareas al mismo tiempo, va a haber un aumento de la sociabilidad, aumento de la locuacidad, gasta más que lo habitual, duerme menos, tiene un optimismo exagerado, hay una falta de autocrítica, habla en voz alta sin tolerar interrupciones, hay un aumento del interés en el sexo, cambios bruscos de humor y un aumento de la emotividad. ¿Ya? ¿En qué se va a diferenciar el estado hipomaníaco de uno maníaco? ¿Ya? En que este no va a provocar el deterioro laboral, social o el funcionamiento, ¿sí? Y tampoco va a llegar a ser hospitalizado o internado en algún momento. Usualmente funcionan bien, son los más sociales, caen bien, son habladores, pero que este trastorno hipomaníaco no llega a interrumpir el funcionamiento normal de los pacientes. Pero uno se puede dar cuenta que algo está pasando, ¿no? Que algo es distinto. Manía. Manía sí es el extremo de lo contrario a depresión, ¿no? Que son
son síntomas de un estado de ánimo elevado, que tienen que durar mínimo una semana, ¿sí? Acá el paciente sí puede estar irritable, hiperactivo, hay una disminución de la necesidad de dormir, va a haber más locuacidad, aumento mayor de la sociabilidad, euforia, ideas de grandeza o delirios de grandeza, ¿no? Incluso el paciente revela o que tiene poderes, que tiene dones. Hay un aumento de la libido, aceleración del pensamiento, gastos excesivos e inapropiados. Acá sí hay problemas en cuanto a los gastos y deudas, conductas desordenadas, planes irrealizables, ideas irrealizables, y sí, alucinaciones en muchos casos. En cuanto a la exploración, al examen mental, el paciente con manía, en verdad manía es el trastorno psiquiátrico más fácil de diagnosticar, porque muy rápidamente nos vamos a dar cuenta de que el paciente pues tiene algo, ¿no? El contacto va a ser fácil y jovial de estos pacientes, va a ser intrusivo, va en muchos casos optar por usar prendas llamativas, colores chillones. En manía intensa, sí, los pacientes pueden estar sucios, desnudos o con irritabilidad muy, muy fácil. En cuanto al lenguaje, va a haber un tono y volumen elevados, descarrilados, verborreicos, circunstanciales, poco finalísticos, el pensamiento también muy, muy acelerado, mágico, va a haber fuga de ideas y delirios de grandeza, como dije, megalómanos, puede haber delirios paranoides, extravagantes, también ideas de proyectos inmediatos y futuros. En la percepción, como dije, puede haber alucinaciones auditivas o visuales, el afecto expansivo, ¿no? El ánimo va a estar maníaco, eufórico o incluso irritable, la atención va a estar aumentada y también con una distraibilidad fácil. La psicomotricidad, ¿no? Los pacientes tienden a ser muy gesticulosos, van a estar muy inquietos, y la conciencia de enfermedad acá es nula casi siempre. Cuando el paciente está en una crisis maníaca, en una fase maníaca, no va a tener nada de conciencia de enfermedad, ¿no? El paciente es tan invencible, está tan bien, se siente tan bien, que obviamente no está enfermo. Ahora, hay una manía o hipomanía que puede ser farmacológica. Hablamos del muy escuchado viraje farmacológico, ¿no? Cuando a la consulta llega un paciente depresivo, no sabemos si es depresión bipolar o unipolar. Entonces, el facultativo lo que hace es darle antidepresivos. Luego al control, de repente a los 2 días, regresa, ya no está depresivo, sino está con el ánimo súper elevado, está más hablador, está muy irritable, y dice, doctor, usted me ha salvado la vida, me ha cambiado todo, me ha sacado la depresión, ahora soy invencible. Ojo, ahí pasó algo, ¿no? Es posiblemente que haya habido un viraje por antidepresivos. Usualmente, con los que más se da el viraje son con 33%, son los tricíclicos, ¿sí? Los usualmente que tenemos en el MINSA, que son los IRS, fluoxetina, sertralina, causan un 12%, ¿ya? Entonces, lo más importante son con los tricíclicos. Este también se puede dar incluso en la descontinuación de los antidepresivos. Se puede dar un viraje luego de haber cortado los antidepresivos. Es necesario, si es que ocurre esto, usar estabilizadores del ánimo, que más adelante los vamos a presentar. Usualmente en depresión bipolar hay que usarlo de manera razonable, ¿ya? Si es que ha habido de repente antecedentes previos de hipomanía inducida por fármacos, historia familiar de bipolaridad, pero usualmente el uso de antidepresivos en bipolaridad es muy controversial. Hasta ahora no hay datos tan fuertes. Se pueden usar, pero con mucho cuidado. Ahora, los episodios mixtos. Hay síntomas de las fases tanto maníaca como depresiva mezcladas, ¿sí? Puede haber mal humor, aceleración del pensamiento, inquietud, hostilidad. Entonces, puede haber labilidad emocional, comportamientos descontrolados, ideas delirantes, ideas negativas y alucinaciones. Es como que en un cuadro maníaco pueden haber síntomas depresivos, o en un cuadro depresivo pueden haber síntomas maniformes. ¿Ya? Bueno, estos tienen peor respuesta al tratamiento, tienen mayor riesgo de recaídas, hay una tendencia a la ciclación rápida y sí, hay que decirlo, mayor riesgo de suicidio. La ciclotimia es que en 2 años el paciente puede alternar con hipomanía, que es este estado de ánimo elevado, pero sutilmente, y fases depresivas leves, tienen que alternarse, así como dice la figura, rápidamente, pero sin dejar espacios intercrisis por más de 2 meses. ¿Sí? Esto se hace en 2 años. Es un diagnóstico un poco más fino y difícil que se tiene que hacer. El ciclador rápido es un paciente que en 1 año tiene más de 4 eventos francos, ya sean maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos. ¿Sí? En 1 año tiene que haber
más de 4 episodios. Como dice acá, acá hay 5, ¿no? 3 depresivos y 2 maníacos. En cuanto al DSM-5, acá nos presentamos ya acerca de la clasificación, el trastorno bipolar tipo 1, que acuérdense, esto es importante, que tiene que tener episodios de manía franca y depresión mayor. El trastorno bipolar tipo 2 tiene que tener hipomanía y depresión mayor. El trastorno bipolar tipo 2 no tiene manía, acuérdense de eso. El trastorno ciclotímico tiene, como dije, hipomanía y síntomas depresivos leves por 2 años. ¿Sí? Acá a la izquierda les dejo esto para que lo revisen después. Si quieren después les comparto un poco la presentación para que lo vean más detalladamente, que acá a la izquierda tenemos otras clasificaciones según episodios actuales, según gravedad. Eso está en el DSM-5, también lo pueden encontrar. Y la clasificación diagnóstica del CIE-10 son los F31, acuérdense. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a pasar un poco más, no es tan relevante, solo pueden revisar directamente del CIE-10. Esto por historia, que no es tan usado, es una clasificación que da Kiscal, que es un médico investigador en el trastorno bipolar, que ha dedicado gran parte de su vida al trastorno bipolar, que básicamente lo clasifica en varios tipos de trastorno bipolar, ¿sí? Esquizoafectivo, hipomanía inducida por antidepresivos, que le llaman el trastorno bipolar tipo 3, por abuso de sustancias, ¿no? Es como que de repente engloba muchas entidades y las clasifica en un trastorno bipolar. Es controversial también, no es utilizado, solo lo pongo por historia y cultura general. Entonces, la gráfica del trastorno bipolar tipo 1, que era el que tiene manía, ¿no? Manía franca y depresiones, es básicamente así. Eutimia es un estado de ánimo normal, que se va hacia arriba cuando es manía, se va hacia abajo cuando es depresión. El trastorno bipolar tipo 2, acuérdense, solamente llega hasta hipomanía, ¿no? El paciente no pierde la funcionalidad y sí puede tener episodios depresivos mayores. Y habíamos dicho que los pacientes, tanto bipolar tipo 1 como bipolar tipo 2, pasan la mitad de sus vidas con síntomas. Este estudio me gusta bastante, lo hicieron en el 2013, Friedman y colaboradores, hablan acerca de la fiabilidad diagnóstica, o sea, qué tan probable es que a un paciente el otro psiquiatra le dé el mismo diagnóstico, ¿no? El bipolar tipo 1, como ya había mencionado, es muy fácil de diagnosticar. Cuando el paciente viene maníaco, pues no hay duda, no hay vuelta a quedar. Sí tenemos que explorar otras cosas, abuso de sustancias, pero cuando no hay nada de eso, y el paciente es puramente psiquiátrico o afectivo, el diagnóstico es de un 0.56, que tiene un buen consenso diagnóstico, ¿sí? El trastorno bipolar tipo 2 ya baja un poco, tiene 0.40, es un poco más difícil que el trastorno bipolar tipo 1. Lo que sí está en un cuestionable consenso de diagnóstico es el episodio depresivo mayor. De repente es porque está muy sobrediagnosticado, se le diagnostica a muchas personas, de repente en etapas de duelo uno lo confunde y ya le dan antidepresivos y le pone el diagnóstico de depresión, o en un trastorno de repente de personalidad, de límite, donde hay simplemente tristeza, le das el diagnóstico de depresión. No, acuérdense que depresión tiene que tener síntomas más de 2 semanas, ¿sí? Es importante. Y con un estado de ánimo bajo que tiene que durar casi todos los días y la mayor parte del día. No es depresión sinónimo de tristeza, por si acaso. Ahora, también habíamos dicho que el trastorno bipolar tiene un retraso en el diagnóstico, ¿no? Aproximadamente pueden demorarse en el trastorno bipolar tipo 2, miren, cerca de 12 años de diagnóstico. O sea, el paciente inicia su enfermedad, debuta la enfermedad y 12 años después recién se le hace el diagnóstico. Este es un reto para la salud mental, definitivamente. En trastorno bipolar tipo 1, como le dije, es un poco más fácil. El diagnóstico puede ser menos, ¿no? La mitad, unos 6 años de diagnóstico. Y en promedio, la media, en color amarillo, todos los pacientes bipolares tienen una demora de cerca de 9 años. Esto es un estudio de Gaemi del 2000. Bien, comorbilidades. El trastorno bipolar no viene solo. En un 60%, los pacientes con trastorno bipolar tienen comorbilidades, tanto psiquiátricas como físicas. ¿Sí? A la cabeza, un paciente con trastorno bipolar hay que descartar el consumo de sustancias, que está en un 33 a un 70%. ¿Sí? Trastornos de ansiedad también son prevalentes, TDAH y trastornos de personalidad, que acá no sale, pero también son muy prevalentes. En cuanto a patologías no psiquiatras, habíamos hablado de síndromes metabólicos, osteoporosis y fibromialgia también son comórbidos. ¿Qué sustancia es la que más consume un paciente con trastorno bipolar?
cuando tiene consumo, obviamente, el alcohol, en un 33%. Un 33% de pacientes que consumen sustancias que tienen trastorno bipolar consumen alcohol. Luego sigue la marihuana, estimulantes, cocaína. ¿Sí? Esto es importante también que lo sepan. Cuando tengan un paciente diagnosticado de trastorno bipolar, si le hacen un seguimiento, tienen que ver su curva de consumo. Si es que la tiene y el paciente sigue consumiendo, es muy probable que entremos en problemas mayores, ¿sí? Acá un poco se repite, el abuso de alcohol es prevalente y los trastornos de personalidad abajo también son prevalentes, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, como el pánico, también son prevalentes. Este es un cuadro de trastornos de ansiedad comórbidos con trastorno bipolar. Desde el 95 hasta el 2001 se han ido estudiando según estudios. Ahora, el suicidio es muy importante en el trastorno bipolar. Un paciente que venga con depresión mayor, unipolar, bipolar, hay que descartar bastante y preguntar siempre acerca de la ideación o gestos suicidas, ¿sí? No hay que pasarlo por alto. Este es un estudio del 2010 que evalúa pacientes en retrospectiva al estudio y en prospectiva, y no da muchas diferencias en prevalencia del suicidio entre trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Lo que sí comentan es que hay cerca de un 33% de pacientes que han tenido implicancia suicida o conducta suicida. Entonces, esto es muy importante para nosotros. ¿Ya? Sustancias, suicidio y trastorno bipolar es una tríada muy conocida que no tenemos que menospreciar. Este estudio también lo revela, del 2002, la tasa de suicidio en pacientes no tratados es altísima. Comparen la roja con la rosada. Un paciente tratado profilácticamente tiene mucho menos riesgo de suicidio que un paciente no tratado, ¿ya? Entonces es importante el tratamiento rápido, precoz y el mejor tratamiento que se pueda dar. En cuanto a exámenes auxiliares, esto lo paso rápido porque acá no se realiza como rutina. Igual, las pruebas auxiliares no son diagnósticas. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico lo da el psiquiatra, ¿sí? El facultativo. Pueden pedirse pruebas de laboratorio para ver cómo está el medio interno, pruebas funcionales de imágenes, pues esto se hace en Norteamérica más que todo. Aquí debería hacerse como rutina todo paciente que debuta con un trastorno psiquiátrico como depresión, bipolaridad o esquizofrenia, se tendría que usar imágenes y pedir imágenes para descartar patología orgánica, ¿sí? Ahora, la psicometría se puede utilizar como ayuda diagnóstica. Diagnóstico diferencial. ¿Cómo diferencia una depresión bipolar a una unipolar? Acá hay ciertas cosillas que han sido modificadas de Quiscal, la última fue en el 2012. En depresión bipolar es bien prevalente el uso de sustancias, ¿sí? Obviamente, si el paciente que viene en depresión, que ha tenido historia de manía o hipomanía, es bien probable que sea un trastorno bipolar. Un temperamento ciclotímico, la prevalencia en mujeres a hombres se equipara, es similar. En la depresión unipolar es más que todo en mujeres. Ya la edad de comienzo es en la adolescencia. El episodio generalmente en depresión bipolar es agudo. ¿Sí? Hay más cantidad de episodios depresivos. Estos pueden durar de 3 a 6 meses. Episodios de inicios postparto también son muy, muy importantes. El episodio depresivo, postparto, puerperal, que le llamamos, tiene bastante tasa de concordancia con el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿sí? También vemos diagnóstico diferencial con posibles causas orgánicas. Por eso lo decía hace un momento, que es bien importante descartar patología orgánica en pacientes, más que todo cuando tienen una presentación un poco más tardía, ¿no? Pueden haber, por ejemplo, lesiones cerebrales que causen síntomas maníacos o depresivos, Parkinson, Huntington, endocrinopatías, trastornos metabólicos, infecciones. Ahorita justo en la emergencia ha llegado una paciente que por ahí tiene una enfermedad de fondo, ¿no? Y básicamente tiene un cuadro maníaco, tal cual. Entonces hay que tener mucho cuidado. No todo paciente es psiquiátrico, tenemos que descubrir bien causas orgánicas, ¿sí? Sustancias, obviamente también, corticosteroides, andrógenos, hormonas, básicamente los antidepresivos que hablamos, estimulantes, drogas, isoniazida, alcohol, alucinógenos también pueden dar causas orgánicas de manía. Ahora, entramos a lo que es el manejo, que es una parte importante, pero tenga algo de tiempo. El manejo se va a dar
por distintas fases que el paciente puede tener, ¿no? Al inicio, en la fase aguda, la fase de mantenimiento, ya, entonces esto lo voy a pasar un poco más rápido porque me queda poco tiempo. Esto se los dejo también. Es una bonita revisión del 2018 de la historia de los psicofármacos en cuanto al trastorno bipolar. Acá hay como una línea de tiempo, ¿sí? Hasta el 2015. Bien, tenemos el manejo farmacológico, como dije, en manía, en depresión, en trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, ¿ya? Vamos a separarlo al manejo por fases. Vamos a ser más breves, ¿sí? En la fase aguda, la elección de primera línea, en manía, por ejemplo, se usa la terapia adyuvante o la terapia combinada, ¿sí? Se usa litio o divalproato de sodio o valproato de sodio, que se utiliza acá, en conjunto con algún antipsicótico. Acá vemos que las bolitas de la izquierda, en lo verde, es el nivel de evidencia que tiene cada fármaco. Y en la tabla de la derecha, de los más y menos, es la tolerancia que tiene el paciente. En fase aguda maníaca, los más eficaces son quetiapina y litio. ¿Sí? También son eficaces la combinación de quetiapina más litio y valproato. El más tolerado es la cenapina, que no hay acá, y el aripiprazol, pero lamentablemente no son tan efectivos. En fase aguda de depresión tenemos buen uso de litio, la motrigina, quetiapina, la terapia combinada de valproato y litio, más antidepresivos, más olanzapina más la fluoxetina, que es el Symbyax, que es bien utilizado, que acá no está como fármaco, pero sí se puede usar la combinación. Fármacos de segunda línea se puede utilizar divalproato, lurasidona. Acuérdense que en manía aguda y depresión aguda la terapia combinada es mucho mejor. Acá vemos la efectividad de la quetiapina, que es superior a todas. El litio también tiene una buena eficacia. Y el más tolerado es la lamotrigina. En cuanto al tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar tipo 1, vemos que también pueden servir bastante el litio, la motrigina, pueden servir las combinaciones, ¿sí? Vemos que la eficacia es muy buena para el litio, para quetiapina, para divalproato, y el más tolerado en esta fase de mantenimiento es la lamotrigina. En tratamiento de mantenimiento de depresión, tenemos la quetiapina, que va muy bien a dosis de 300 miligramos, y la XR sería mucho mejor. Esto lo paso. Vemos que está también de moda en trastorno bipolar dar un tratamiento según la polaridad predominante. Si el paciente tiene polaridad predominante depresiva, si el paciente tiene polaridad predominante maníaca, van bien distintos fármacos que los digo en esa tabla. Si tiene polaridad depresiva predominante, la lurasidona, que no hay acá, y la lamotrigina, que sí existe, van muy bien, ¿sí? Más que todo en mantenimiento. La polaridad predominante maníaca va muy bien. La paliperidona, que tampoco se usa acá, la risperidona, el aripiprazol, más que todo antipsicóticos. Y tanto para depresión y como para manía van bien litio, quetiapina, ¿sí? Los que están por la mitad. Esto lo paso, un poco de litio, un poco de valproato de sodio. Quetiapina es muy bueno, como dije, en depresión bipolar. Este es un estudio de qué es lo que usamos los médicos psiquiatras en cada fase. Por ejemplo, miren cuánto usamos en depresión bipolar los antidepresivos que están en morado. Es una cantidad abismal, ¿no? De repente porque el diagnóstico no estuvo bien o porque valoramos que el paciente va bien con antidepresivos, pero no es la regla, no es lo que se debería hacer. Aquí les dejo una tabla de los psicofármacos usados en embarazo y lactancia. Ya acuérdense, en embarazo ningún anticonvulsivante, litio tampoco, ¿sí? Ahí se pueden usar más que todo antipsicóticos. Entonces el tratamiento integral no es solo farmacológico, sino acá entra también lo que es la psicoeducación y rehabilitación, y esto lo voy a pasar rápido. No hacemos nada con el paciente si viene al psiquiatra y solamente le damos pepas. No, cero. La psicoterapia es muy, muy importante. Es tan importante como los fármacos. La terapia cognitivo-conductual es muy, muy buena, tiene bastante evidencia. La terapia dialéctica también tiene evidencia en el paciente bipolar cuando está en fase de mantenimiento. La psicoeducación es importante, la intervención en la familia es importante, ¿sí? La rehabilitación cognitiva y funcional también es muy importante. Miren el impacto según este estudio, en el 2008, en cuanto a la psicoeducación familiar. Hay un incremento del conocimiento sobre ese trastorno y en su manejo.
La carga, los estímulos, ¿no? Lo que es objetivo, los problemas no varían, pero sí varía la atribución de la culpa que se le da al paciente. También reduce la carga subjetiva, o sea, el nivel de estrés que se le puede dar a la familia y al paciente. Ya es muy importante. Este es el MH-GAP, que ya lo conocen, que es para el primer nivel de atención. Acuérdense, un paciente con trastorno bipolar en fase de mantenimiento se puede tratar, pero un paciente que viene o con depresivo o maníaco con síntomas psicóticos es una derivación pronta al hospital, ¿no? Si hay antecedentes de manía, también debemos de suspender antidepresivo con una derivación al hospital. Si hay un nivel de suicidio alto, también tenemos que derivarlo, ¿no? Paciente agitado, tenemos que también derivarlo, ¿no? Siempre con guardar la seguridad y avisar a los efectivos policiales o agresor en ajo para que sea evacuado al hospital. Bueno, un poco de estigma, eso se lo dejo acá. Vemos que esta enfermedad es muy estigmatizante, ¿ya? Lamentablemente el paciente cuando está en crisis pierde el juicio, pero cuando ya regresa y está tratado y en fase de manía, hay mucho estigma por lo que se le dice, se le culpa, tú fuiste así, hiciste esto, gastaste esto, y el paciente obviamente puede caer en depresión, también puede generar cierto estigma, ¿no? Hay una nueva corriente psiquiátrica que habla de que si los diagnósticos o etiquetas que le damos al paciente puede ser perjudicial o no. Para mí sí, claro que sí. Hay una percepción de sufrimiento o de estigma mayor que en la esquizofrenia, porque el paciente cuando ya está estable tiene mayor juicio de las cosas, ¿no? Entonces ve o puede sentir más que un paciente con esquizofrenia la discriminación de la gente. Hay mayores tasas de suicidio, hay ansiedad, ¿ya? Y esta frase que no me gusta nada, que habla de la enfermedad mental es igual a violencia, es falso, ¿sí? Vemos acá en esta tabla el impacto en el funcionamiento de los pacientes. Vemos lo que es importante la rehabilitación al paciente, tanto si la terapia es importante, la terapia de psicología es importante, el fármaco es importante, no conseguimos un éxito en el paciente si es que no le damos conciencia de enfermedad. Si el paciente no se le da conciencia de enfermedad, si no se trabaja en que el paciente tiene un trastorno o que tiene un padecimiento que en verdad va más allá de las ganas o de que él pueda superarlo, no va a haber éxito en el tratamiento, ¿sí? Primero es hacerle entender que el paciente tiene algo y que se tiene que tratar de una manera profesional. Luego ya va a venir la adherencia terapéutica, la prevención de abuso de sustancias, la detección de nuevos episodios, mejorar los niveles de estrés, ¿no? Entonces la adherencia terapéutica inadecuada es muy, muy importante en cuanto a la promoción. La evolución y pronóstico, bueno, mientras el paciente no esté bien tratado, va a ir mal, ¿no? Va a tener recaídas, va a venir a la emergencia, va a venir agitación, va a venir con cuadros, pero mientras esté tratado y tenga una conciencia de enfermedad buena, los pacientes con trastorno bipolar pueden hacer su vida normal, ¿sí? Es muy importante la revisión y estudio de las comorbilidades. Bueno, conclusiones ya, para terminar, los trastornos afectivos aumentan en incidencia y prevalencia cada vez. El progreso en diagnóstico en espera de avances de imágenes y genética. Hay un progreso, ¿no? Pero aún en cuanto a la genética e imágenes, no nos dan tantas luces. Se han producido avances en el tratamiento en todas las fases del trastorno bipolar y esto sigue en avance. La polaridad predominante, acuérdense, ayuda a mejorar el tratamiento farmacológico. Y la investigación avanza hacia una mayor precisión e individualización de los tratamientos. Y acuérdense que el paciente bien tratado con conciencia de enfermedad muestra altas tasas de éxito en el tratamiento. Y algo importante que está en todo el tratamiento de enfermedades mentales, no hay paciente malo, no hay paciente que no responda bien. El que tiene la responsabilidad es el psiquiatra o el terapeuta. Es quien ha fallado. ¿Sí? Bueno, acá están las referencias en las cuales he usado y les agradezco. Cualquier cosa me pueden escribir a este correo. Creo que el tiempo nos ha ganado un poquito. Espero que haya servido esta exposición. Gobierno del Perú. El Perú primero.